En una pequeña y desgastada casa en los márgenes de la ciudad, vivía una niña llamada Susanita. A simple vista, su hogar reflejaba el abandono en el que también ella se encontraba, pero en su interior había más de lo que cualquiera podría imaginar. Susanita vivía con su madre, Fabiola, una mujer que parecía haber olvidado lo que significaba ser madre. Su vida se dividía entre el trabajo y las fiestas, dejando a su hija sola por días enteros. Las necesidades de la niña quedaban relegadas como si no existieran, y en muchas ocasiones daba la impresión de que Fabiola no solo la ignoraba, sino que la despreciaba. A pesar de su corta edad, Susanita había aprendido a cuidar de sí misma, así como una adulta. Se levantaba temprano cada día, preparaba su desayuno, limpiaba la casa y se aseguraba de que todo estuviera en orden. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Si ella no lo hacía, nadie lo haría por ella. Un día, mientras barría el pequeño patio, Fabiola llegó a casa tambaleándose después de otra larga noche de fiesta. Susanita la miró en silencio, acostumbrada a la escena. Sin embargo, algo dentro de ella quería gritar, preguntarle por qué la dejaba sola, por qué nunca la abrazaba o le decía que la quería. «Mamá», se atrevió a decir en voz baja, esperando una respuesta que nunca llegó. Fabiola solo lanzó una mirada fría y siguió su camino hasta el sofá, donde se dejó caer con un suspiro de hastío. Susanita, sin más, siguió con su tarea tragándose las palabras que nunca se atrevía a pronunciar en voz alta. El silencio entre ambas era casi palpable, lleno de sentimientos no dichos y un abismo que parecía agrandarse día tras día. A pesar de todo, en la escuela Susanita destacaba. Sus maestros la admiraban por su dedicación y esfuerzo. Era la primera en responder cuando se le pedía, la mejor en cada asignatura. Nadie sospechaba lo que ocurría en su hogar, ni el peso que cargaba sobre sus frágiles hombros. Una tarde, mientras hacía sus deberes, escuchó que Fabiola hablaba por teléfono en la otra habitación. No prestó atención hasta que oyó su nombre. «No sé qué hacer con esta niña», decía Fabiola, su voz cargada de irritación. «A veces siento que no debía haberla tenido». Esas palabras cayeron sobre Susanita como un balde de agua fría. Sus manos dejaron de moverse, su lápiz rodó por la mesa y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. En ese momento comprendió que no importaba cuánto se esforzara, su madre nunca la vería, nunca la valoraría. Pero Susanita no se rindió. Sabía que su futuro dependía de su propia fuerza, de su capacidad para salir adelante. Cada día que pasaba sola, sin el cariño de Fabiola, la fortalecía. Sabía que no era su culpa, aunque doliera profundamente. Así, mientras su madre se perdía en fiestas y escapaba de sus responsabilidades, Susanita seguía construyendo una vida para ella misma, soñando con un futuro en el que podría ser feliz. Un futuro en el que no dependería de nadie más que sí misma. Una noche oscura, después de horas de fiesta, Fabiola volvió a casa con una actitud inusual, cargada de tensión. Entró como una ráfaga de viento. Su expresión seria y sin decir una sola palabra, comenzó a meter su ropa y objetos en una maleta. Susanita, quien apenas había escuchado la puerta rechinar, se giró en su cama, observando a su madre de reojo desde las sombras. Algo no estaba bien, pero temerosa de lo que aquello podría significar, decidió no preguntar. Prefería fingir que no había notado nada, así que cerró los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una escena pasajera. Los sonidos de la cremallera de la maleta y los pasos apurados de Fabiola hacían que el corazón de Susanita latiera más rápido. ¿A dónde iba? ¿Y por qué empacaba de esa forma?, pensaba. Pero mantuvo los párpados apretados, temiendo que si abría los ojos y preguntaba, la respuesta sería más dolorosa de lo que imaginaba. De repente sintió un tirón fuerte en el brazo. «¡Levántate!», gritó Fabiola, su voz cortante como un cuchillo.
Susanita abrió los ojos de golpe y antes de poder preguntar, fue sacudida nuevamente. «¡Vamos ahora!», insistió su madre con una mirada que nunca antes había visto en ella, una mezcla de desesperación y enojo. «Pero, mamá, ¿qué pasa?», balbuceó Susanita sin comprender lo que sucedía. Se aferró a su cobija como si eso pudiera protegerla de lo que venía. Fabiola, sin miramientos, la agarró del brazo y la levantó de la cama de un tirón, arrastrándola hacia la puerta. «No preguntes, solo camina», ordenó su madre con una frialdad que helaba. Con el miedo en el pecho, Susanita fue llevada fuera de la casa, apenas con las sandalias puestas y el pijama mal abotonado. Frente a la puerta, un taxi viejo y desvencijado esperaba con el motor encendido y dentro, un hombre al que Susanita jamás había visto las observaba desde el retrovisor. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó nuevamente, su voz más débil que antes, como si ya intuyera que la respuesta le rompería el corazón. «Aléjate de la puerta y entra al taxi, rápido», fue todo lo que Fabiola dijo mientras empujaba a su hija hacia el asiento trasero. El vehículo arrancó casi al instante, llevándola por calles desconocidas, envueltas en un silencio que para Susanita era más pesado que cualquier palabra. Durante el viaje, Susanita no pudo evitar escuchar la conversación que su madre mantenía con el conductor, una charla que revelaría verdades más crudas de lo que cualquier niña podría soportar. Fingiendo que observaba las luces parpadeantes de la ciudad por la ventana, aguzó el oído y escuchó cada fragmento de lo que decían. «Ya no puedo seguir con esta vida», murmuró Fabiola, su voz llena de hastio. Susanita apretó los labios sabiendo que hablaban de ella, pero rogando que no fuera cierto. «Voy a empezar de nuevo, con él». El conductor asintió, manteniendo la vista en la carretera, mientras Fabiola seguía hablando, cada palabra más dura que la anterior. «Él no sabe nada de mi hija», continuó Fabiola sin remordimiento alguno. «No quiero que lo sepa. Sería el fin para mí. No la necesito, solo me estorba». Al oír esas palabras, Susanita sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Su madre la estaba llevando para dejarla, abandonarla. Y no lo dijo de frente, pero no hacía falta. Susanita ya había entendido todo. Fabiola quería empezar una nueva vida con un hombre rico, un hombre que ignoraba por completo la existencia de Susanita, y para poder lograrlo debía deshacerse de ella. Su propia madre estaba decidida a dejarla atrás como si fuera una maleta vieja y gastada. «¿Qué harás con la niña?», preguntó finalmente el conductor, rompiendo el silencio. Fabiola se encogió de hombros con indiferencia. «Ya pensaré en algo. Solo sé que no quiero llevarla conmigo. Es mejor que se quede donde nadie la conozca». Susanita mordió sus labios intentando ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Su pecho dolía, no por el miedo a lo desconocido, sino por el dolor de saber que su madre realmente quería deshacerse de ella. ¿Cómo se supone que una niña de su edad debía lidiar con eso? ¿Cómo podía aceptar que la persona que debía amarla más que nadie en el mundo quería abandonarla? «Mamá», murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo misma, con la esperanza de que Fabiola se detuviera y que diera marcha atrás y le dijera que todo era un malentendido, que la quería y que nunca la dejaría sola. Pero su madre no la escuchó, ni siquiera notó su voz. El taxi siguió avanzando y con cada kilómetro que recorrían, Susanita se sentía más sola, más pequeña, más perdida. Afuera las luces de la ciudad se desvanecían y adentro su esperanza también se extinguía. Pero dentro de ella, una pequeña llama de determinación comenzó a encenderse. Si su madre no la quería, si estaba dispuesta a abandonarla, Susanita tendría que ser fuerte, porque aunque Fabiola la dejara, ella no se dejaría a sí misma. El taxi avanzaba lentamente por el camino desierto. Cada kilómetro alejaba a Susanita de lo poco que conocía como hogar,
A medida que el tiempo pasaba, su inquietud crecía, pero no se atrevía a preguntar. Sentía que si hablaba algo terrible sucedería, y no estaba equivocada. Cuando finalmente el taxi se detuvo, Susanita miró por la ventana. Lo que vio le heló el alma. No había nada a su alrededor, solo un desierto vasto y desolado que parecía no tener fin. El viento soplaba suavemente levantando pequeñas nubes de arena que giraban y desaparecían en el aire. El cielo estaba oscuro y la única luz venía de los faros del taxi que iluminaban un pequeño círculo de tierra frente a ellas. Era como si estuvieran en medio de la nada. Antes de que Susanita pudiera reaccionar, Fabiola salió del coche, abrió el maletero y lanzó la maleta de su hija al suelo, levantando una nube de polvo. Susanita se quedó paralizada observando cómo su madre tiraba su única pertenencia al suelo con indiferencia. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero aún no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. «Baja», ordenó Fabiola sin mirarla, su voz fría y cortante. Susanita obedeció, temblando de pies a cabeza. Apenas podía sentir sus piernas mientras bajaba del coche. Sus pequeños pies se hundieron en la arena y el frío de la noche empezó a colarse por su delgado pijama. Miró a su alrededor buscando alguna señal de que todo era un malentendido, de que su madre no la dejaría sola ahí. «¿Mamá?», susurró con una voz quebrada por el miedo. ¿Qué estamos haciendo aquí?» Fabiola se acercó a ella y Susanita vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Frialdad, una indiferencia que le hizo retroceder un paso. Sin titubear, su madre habló con una dureza que cortaba como cuchillo. «A partir de ahora te las arreglas sola. No vuelvas a buscarme y no intentes regresar». Susanita sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Sola? ¿Aquí? Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como un eco, pero no lograba comprenderlo del todo. No podía ser cierto. Esto debía ser una broma cruel, un mal sueño del que despertaría pronto. «No, mamá», gritó Susanita aferrándose al brazo de Fabiola. «No me dejes aquí, por favor. No puedo quedarme sola. Te prometo que seré buena, que no te causaré problemas». Pero Fabiola se zafó bruscamente del agarre de su hija como si tocarla le produjera repulsión. «¡Basta, Susanita!», exclamó con un tono que hizo eco en la vastedad del desierto. «Eres una carga y no quiero saber nada más de ti. Solo desaparece». Susanita cayó de rodillas. El dolor en su pecho era insoportable. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin control, mojando su rostro. El viento frío del desierto le golpeaba la cara mezclándose con sus sollozos. «Por favor, mamá», imploró entre lágrimas y su voz apenas un susurro. «No me dejes aquí, te prometo que no te molestaré nunca más». Pero Fabiola ya no la escuchaba. Sin una sola mirada hacia atrás se dio la vuelta y caminó de regreso al taxi. Susanita intentó levantarse, corrió unos pasos atrás de ella, pero sus piernas temblorosas no le permitían seguir. «¡Mamá!», gritó con todas sus fuerzas, su voz desgarrada por el dolor. «¡Por favor, mamá!». Fabiola abrió la puerta del taxi y entró sin dignarse a dirigirle una última mirada. El conductor arrancó el motor y en cuestión de segundos el vehículo comenzó a alejarse. Susanita, con el corazón roto, vio cómo el taxi desaparecía en la distancia, llevándose consigo la única persona que tenía en el mundo, la única que debía cuidarla, pero que ahora la abandonaba en medio de la nada. Desesperada, Susanita se dejó caer al suelo, su cuerpo frágil temblando bajo el peso de la desesperación. El viento soplaba con fuerza, levantando más polvo y cubriendo su maleta. El silencio del desierto era ensordecedor. No había nadie. No había dónde ir. «¡Mamá!», susurró por última vez, su voz rota por el viento que se llevó su llamado. Susanita abrazó su maleta sintiendo como el frío se apoderaba de ella. Las estrellas en el cielo parecían infinitamente lejanas, al igual que cualquier esperanza de ser rescatada. Estaba sola, completamente sola, en un desierto sin fin.
Y mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro, una promesa silenciosa empezó a formarse en su mente. Si su madre la había dejado, si la había abandonado en ese lugar inhóspito, Susanita encontraría una forma de sobrevivir, porque aunque la habían dejado sola, no dejaría que la oscuridad se la tragara. Con el corazón roto y el alma temblando, se levantó de la arena, abrazando su pequeña maleta como si fuera todo lo que le quedaba, porque en ese momento lo era. La noche en el desierto era despiadada. El frío cortaba como cuchillas y cada ráfaga de viento levantaba nubes de arena que se arremolinaban a su alrededor, golpeando su piel como diminutos cristales. Susanita, agotada, sentía que cada paso era más pesado que el anterior. Sus piernas apenas podían sostenerla. El estómago la rugía de hambre, pero el miedo la mantenía en movimiento. No podía quedarse quieta, no podía detenerse. A lo lejos divisó la figura oscura de un árbol solitario, como un guardián olvidado en medio del vasto desierto. «Si llego ahí podré descansar», pensó, aferrándose a la poca fuerza que le quedaba. Paso a paso, con los pies hundiéndose en la arena, logró alcanzar el árbol. Al llegar se dejó caer de rodillas jadeando. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el terror que la invadía. Miró las ramas del árbol, de las que colgaban algunas hojas frescas. Su estómago gruñó una vez más y aunque las hojas no parecían apetitosas, arrancó algunas con manos temblorosas. Las mastigó lentamente, el sabor amargo inundando su boca, pero no tenía opción. No había nada más. «Al menos esto me dará algo de fuerza», se dijo a sí misma en voz baja, como si hablar pudiera calmar la desesperación que sentía. El viento soplaba con más fuerza y Susanita se abrazó a sí misma temblando. Sabía que no sobreviviría la noche si no encontraba una forma de protegerse del frío. Recordó cómo había visto a los animales en los documentales que miraba en la televisión de su casa, excavando hoyos en la tierra para resguardarse del calor y del frío. «Si ellos pueden, yo también», pensó, decidida a intentarlo. Con las manos pequeñas y adoloridas comenzó a cavar en la arena. Sus dedos se hundían en el suelo blando, levantando montones de arena a su alrededor. Pronto logró hacer un hoyo lo suficientemente grande para cubrirse. Se metió en él, sintiendo cómo la arena la envolvía, protegiéndola del viento gélido. Aunque la arena raspaba su piel, el frío se hizo un poco más soportable. «Esto es mejor que nada», susurró, acurrucándose en su improvisado refugio. El silencio de la noche era ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento. Mientras intentaba conciliar el sueño, Susanita movió sus pies bajo la arena, buscando una posición más cómoda. De repente, sintió algo duro bajo sus pies. Al principio pensó que era una roca, pero cuando más lo tocaba, más se daba cuenta de que no era una simple piedra. «¿Qué es esto?», se preguntó, su curiosidad despertando a pesar del cansancio. Con las manos temblorosas comenzó a excavar alrededor del objeto. La arena cedía fácilmente bajo sus dedos y pronto reveló lo que parecía ser un cofre de metal oxidado y cubierto de polvo, pero claramente enterrado a propósito. El corazón de Susanita latía con fuerza. No podía entender cómo un cofre había llegado ahí, en medio de la nada, pero algo dentro de ella le decía que debía abrirlo. «¿Será un tesoro?», susurró para sí misma. Sus ojos grandes brillaban con la luz de la luna mientras sus manos seguían escarbando. Con un esfuerzo tremendo logró abrir la tapa del cofre. El chirrido del metal oxidado resonó en el silencio de la noche y cuando Susanita miró dentro, sus ojos se agrandaron de asombro. Dentro del cofre, brillando bajo la tenue luz, había montones de monedas de oro, joyas y pequeños lingotes. Era un verdadero tesoro, uno que jamás hubiera imaginado encontrar. «¡No puede ser!», exclamó con voz baja, cubriéndose la boca con las manos, como si temiera que alguien pudiera escucharla y robarle su descubrimiento. Durante unos segundos se quedó inmóvil, observando el brillo del oro.
Su mente iba a 1000 por hora. Sabía que no podía llevarse todo el cofre. Era demasiado grande y pesado, pero también sabía que no podía dejarlo ahí sin más. Con una determinación renovada, tomó su pequeña mochila y comenzó a llenarla con algunas monedas y joyas. No sabía exactamente cuánto valía, pero algo le decía que ese oro podría cambiar su vida para siempre. «Esto me ayudará», murmuró mientras llenaba su mochila. Sus manos seguían temblando, pero ahora era por la emoción. Una vez que tuvo suficiente, Susanita miró el cofre una última vez antes de volver a enterrarlo con cuidado. Usó la arena para cubrirlo completamente, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarlo. Sabía que tenía que proteger ese tesoro. Era su secreto, su esperanza. «Volveré por ti», dijo en voz alta como si estuviera haciendo una promesa solemne. Con la mochila a cuestas, Susanita se sentó bajo el árbol, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Aunque la noche seguía siendo cruel y el desierto se extendía infinito a su alrededor, ahora no estaba sola. Tenía un plan, tenía una razón para seguir adelante. El viento seguía soplando, pero ya no le daba tanto miedo. Susanita se permitió sonreír, apenas un gesto pequeño pero suficiente para darle fuerzas. Sabía que el oro enterrado en ese desierto no solamente representaba riqueza, sino una nueva oportunidad para ella. Y mientras el mundo parecía empeñado en dejarla atrás, Susanita juró que encontraría una manera de regresar, de reclamar lo que era suyo. A la mañana siguiente, cuando el sol saliera y la primera luz del día iluminara el desierto, ella estaría lista para seguir adelante. Con las pocas piezas de oro que llevaba en su mochila, Susanita logró llegar a un pequeño pueblo después de días vagando por el desierto. Cada paso la había acercado a la salvación, pero también la llenaba de incertidumbre. Al llegar a la primera tienda que encontró, exhausta y con el rostro cubierto de arena, entró y mostró una de las monedas de oro que había tomado del cofre. El hombre detrás del mostrador la miró con desconfianza, pero al examinar la moneda, sus ojos se agrandaron. «¿De dónde sacaste esto?», le preguntó, entre asombro y desconfianza. Susanita, temblorosa de revelar la verdad, bajó la mirada y mintió por primera vez en su vida. «Era de mi mamá, me la dejó antes de irse», susurró, su voz débil pero firme. El hombre suspiró, guardó la moneda en un cajón y después de un breve momento le entregó suficiente dinero para que pudiera comprar comida y pagar una habitación en un pequeño hotel al otro lado de la calle. Aunque no era mucho, para Susanita representaba el primer paso hacia su supervivencia. Con una mezcla de alivio y tristeza, caminó hasta el hotel y por primera vez en días se permitió descansar en una cama, a salvo del desierto y del peligro. Al día siguiente, Susanita, más decidida que nunca a cambiar su destino, decidió que tenía que inscribirse en la escuela. Sabía que si quería proteger el resto del oro y encontrar la manera de utilizarlo sabiamente, tenía que aprender más y no podía depender únicamente de lo que tenía en su mochila. Entró a la escuela del pueblo, un pequeño edificio de paredes desgastadas, pero lleno de vida y esperanza. Los niños corrían por el patio y ella los miraba con una mezcla de añoranza y determinación. Susanita se acercó a la maestra, una mujer amable de rostro arrugado pero ojos brillantes, y le explicó su situación. «Quiero estudiar», dijo Susanita, su voz más segura de lo que se sentía por dentro. «Quiero aprender sobre el oro y cómo crear riqueza». La maestra la miró con curiosidad, sorprendida por la madurez en las palabras de una niña tan pequeña. «¿Y por qué te interesa el oro, querida?», preguntó la maestra, inclinándose un poco para estar a su altura. Susanita respiró hondo y esta vez decidió ser honesta. «Porque si aprendo a cuidar lo que tengo, podré cambiar mi vida. No quiero que lo que me pasó siga siendo mi destino». La maestra, conmovida por la determinación de Susanita, la aceptó en la escuela sin hacer más preguntas.
Desde ese día Susanita se dedicó a estudiar con una intensidad que sorprendió a todos. Mientras los otros niños jugaban en los recreos, ella leía todo lo que podía encontrar sobre la historia del oro, cómo funcionaban los bancos y la forma en que las personas creaban riqueza a lo largo del tiempo. Por las tardes, después de la escuela, iba a la biblioteca del pueblo, buscando libros sobre finanzas, economía y estrategias para invertir. Aunque no entendía todo al principio, su curiosidad la impulsaba a aprender más cada día. Algún día, se decía a sí misma mientras leía un viejo libro sobre inversiones, seré lo suficientemente sabia para usar lo que tengo. No solo sobreviviré, haré que este oro cambie mi vida. Con el dinero que había obtenido de las primeras monedas, Susanita seguía pagando su habitación en el hotel y se aseguraba de comer lo necesario para mantener sus fuerzas. Aunque su vida seguía siendo difícil, ya no estaba sola en el desierto. Tenía un plan, y cada día que pasaba estaba más cerca de cumplirlo. Lo que había comenzado como una historia de abandono y soledad, se estaba transformando en una historia de determinación y aprendizaje. Susanita no solo había sobrevivido, había comenzado a forjar su futuro, un futuro brillante como el oro que había encontrado enterrado en el desierto. Volveré por el resto del tesoro, se prometía cada noche mirando las estrellas desde la ventana del hotel. Y cuando lo haga, sabré exactamente cómo usarlo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero Susanita nunca dejó de aprender ni de luchar por su futuro. Sabía que el conocimiento que estaba adquiriendo era su verdadera riqueza, mucho más valioso que cualquier cofre de oro. Años después de aquella trágica noche en el desierto, Susanita se había convertido en una mujer fuerte y determinada. La pequeña niña que alguna vez fue abandonada y asustada, ahora era alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía dispuesto a romperla, pero no lo hizo. Susanita se había prometido a sí misma que volvería por el tesoro que encontró bajo la arena y ahora, siendo adulta y legalmente capaz, decidió que era el momento. El sol brillaba intensamente cuando regresó al desierto, pero esta vez no sintió miedo. El desierto que una vez la había asfixiado con su soledad, ahora la recibía con un aire diferente, como si supiera que Susanita ya no era la niña frágil de antes. Se adentró en el desierto con paso firme, siguiendo el camino que sus recuerdos le indicaban, hasta que llegó al lugar donde todo había cambiado para ella. El viejo árbol que había sido su único refugio en la noche más oscura de su vida. «Aquí estás», dijo con una sonrisa mientras acariciaba el tronco del árbol. Ya no había lágrimas en los ojos, solo determinación. Ese era el lugar que le había hecho fuerte. Susanita se arrodilló en la arena, en el mismo lugar donde años antes había excavado para protegerse del frío. Sus manos, ahora mucho más firmes y seguras, comenzaron a cavar una vez más. Con cada palada de arena que retiraba, los recuerdos volvían a su mente, las lágrimas, la desesperación y el abandono. Pero esos recuerdos ya no tenían el poder de romperla. Con cada puñado de arena que apartaba, se sentía más cerca de cerrar un capítulo que había marcado su vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus dedos golpearon algo duro. El cofre de metal oxidado seguía ahí, intacto, esperando ser reclamado. Con su esfuerzo casi simbólico, Susanita abrió la tapa y una vez más el brillo del oro la recibió, como un viejo amigo que nunca la había olvidado. «¡Lo logré!», susurró sintiendo una mezcla de alivio y orgullo que llenaba todo su ser. El oro estaba ahí, igual que cuando lo dejó, pero esta vez Susanita no era la misma. Ya no veía ese tesoro como una salida desesperada, sino como la llave que abriría las puertas a un futuro que había estado construyendo desde el día en que decidió que no sería definida por el abandono. Con el oro en su poder, Susanita no actuó precipitadamente. Sabía que la riqueza por sí sola no era suficiente.
había pasado años preparándose, estudiando todo lo que podía sobre inversiones, negocios y cómo crear algo que trascendía el simple valor del dinero. Ahora estaba lista para transformar ese tesoro en algo que no solo cambiaría su vida, sino también el lugar que la había visto resurgir. En lugar de olvidar el desierto, decidió que sería el escenario de su gran proyecto. Donde una vez había desolación y soledad, Susanita comenzaría a construir un oasis. No solo sería un refugio para los viajeros, sino un símbolo de su fortaleza, de lo que una niña abandonada había logrado. Los primeros pasos fueron duros. Levantar una laguna artificial en medio de la nada parecía una locura, pero Susanita no tenía miedo a los retos. Supervisó cada detalle, desde la excavación de la laguna hasta la planificación de palmeras y jardines que rodearían el lugar. No dejaba nada al azar. Quería que cada rincón de ese oasis reflejara su lucha, su perseverancia y la belleza que puede surgir de los lugares más inesperados. Esto no es solo un lugar, es una historia, mi historia, y la de todos los que alguna vez pensaron que no podrían sobrevivir. La laguna comenzó a tomar forma, con sus aguas cristalinas reflejando el cielo azul. Susanita mandó a construir hoteles alrededor diseñados para integrarse en el paisaje, ofreciendo a los visitantes visitas espectaculares del desierto y la laguna. Además, se aseguraba de que hubieran parques, tiendas y espacios donde las personas pudieran descansar y disfrutar de la paz que ella misma había encontrado en ese lugar. Con el tiempo, el oasis se convirtió en un destino turístico famoso, atrayendo a personas de todo el mundo que llegaban atraídas por la belleza del lugar, pero también por la historia detrás de su creación. Susanita, ahora una exitosa empresaria, caminaba entre los jardines observando cómo las familias disfrutaban del agua, los jardines y la tranquilidad del desierto transformado. Un día, mientras paseaba cerca del viejo árbol que había visto su primer refugio, Susanita se detuvo y la observó en silencio. La nostalgia la invadió, pero no era una nostalgia triste. Era el recordatorio de lo lejos que había llegado. «Este árbol», susurró mientras acariciaba la corteza áspera. «Este lugar lo cambió todo». Se sentó bajo la sombra del árbol, mirando hacia la laguna que había construido. El viento soplaba suavemente como si el desierto que una vez fue su enemigo, ahora la abrazaba con gratitud. El oasis no era solamente un negocio exitoso, era su legado. Era un testimonio vivo de que, a pesar de haber sido abandonada, había logrado convertir su dolor en fortaleza y su soledad en belleza. «Gracias», murmuró Susanita mirando al horizonte, «porque sin este lugar no sería quien soy». Y mientras las personas seguían llegando, maravilladas por el paraíso que había surgido en medio del desierto, Susanita supo que su historia no era solo la de una niña abandonada, sino la de una mujer que había transformado su vida, su entorno y su destino. La inauguración del gran oasis turístico de Susanita era un evento inolvidable. Los jardines llenos de flores, la laguna artificial con aguas cristalinas y los hoteles lujosos que levantaban en medio del desierto era la culminación de años de esfuerzo, lucha y perseverancia. La historia de Susanita, la niña que había sido abandonada en ese mismo desierto y que contra todo pronóstico había construido un imperio, capturaba la atención de todos. Las cámaras de la prensa no paraban de enfocarla, y los periódicos se peleaban por hacer preguntas, y la gente la observaba con admiración. Susanita, vestida elegantemente, caminaba con la cabeza en alto entre los invitados, recibiendo las felicitaciones con una sonrisa. Sin embargo, en su corazón había una mezcla de emociones, y aunque el éxito la rodeaba, no podía evitar recordar la soledad y el dolor que había sentido en ese mismo lugar. Muchos años atrás, pero esta vez ella era diferente. Había triunfado y el desierto que una vez la vio sufrir, ahora era el escenario de su victoria. De repente, entre la multitud,
Susanita vio algo que no esperaba. Un rostro que le resultaba dolorosamente familiar. Fabiola, su madre, la misma mujer que le había abandonado sin piedad en el desierto, estaba ahí. La reconoció de inmediato a pesar del tiempo. Vestía de forma humilde, con el rostro marcado por los años y la angustia. Fabiola avanzaba hacia ella. Las cámaras la enfocaron y los periodistas, siempre atentos al drama, se prepararon para capturar lo que estaba a punto de suceder. «¡Susanita!», gritó Fabiola, con la voz temblorosa y llena de una aparente desesperación. «¡Por favor, escúchame!». Susanita se detuvo en seco. Su sonrisa desapareció lentamente mientras miraba a su madre. Durante un momento todo lo que había vivido regresó a su mente. El abandono, las lágrimas, las noches heladas en el desierto. Pero ahora era una mujer fuerte y no tenía miedo de enfrentarse a su pasado. «He venido a pedirte perdón. He sufrido tanto por lo que hice. Te dejé, lo sé, pero nunca he tenido paz desde ese día. Por favor, hija, escúchame». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en ellas. Los periodistas esperaban con ansias cada palabra y los invitados no podían apartar los ojos de la escena. Susanita respiró hondo, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que amenazaban con desbordarse. «¿Perdón?», dijo Susanita, su voz fría pero controlada mientras daba un paso hacia su madre. «¿Después de todos estos años vienes aquí, en medio de mi éxito, a pedirme perdón?». Fabiola intentó acercarse más, alargando la mano como si buscara algún tipo de compasión. «Sí», exclamó. «Sé que cometí un error terrible, pero he sufrido por ello todos estos años. Por favor, escúchame, soy tu madre». «¿Madre?», interrumpió Susanita, su voz elevándose con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿De verdad tienes el valor de llamarte madre después de lo que hiciste?». Los ojos de Fabiola se llenaron de lágrimas y empezó a temblar bajo el peso de las palabras de su hija y las miradas de todos los presentes. «No quería hacerlo. No sabía qué más hacer, pero te he extrañado tanto. Susanita, he pagado por mis errores, por favor», suplicaba Fabiola, con las lágrimas rodando por su rostro. Susanita la observaba con una mezcla de tristeza y desdén. Recordaba perfectamente cómo había suplicado a su madre cuando era solamente una niña, pero ese sentir no la abandonaba, y ahora esa misma mujer venía a pedirle algo que jamás le había dado: compasión. «¿Me extrañaste?», repitió Susanita con una risa amarga. «¿De verdad piensas que puedes aparecer ahora después de abandonarme a mi suerte y que todo se solucionaría solo porque dices que lo sientes?». El público contuvo la respiración. La tensión en el aire era palpable y las cámaras no perdían ni un solo segundo del enfrentamiento. Fabiola, cada vez más desesperada, se arrodilló ante su hija. «Por favor, Susanita, perdóname. He perdido todo, no tengo nada. Ayúdame, soy tu madre». Susanita bajó la mirada viendo a la mujer que había destrozado su infancia, ahora rogando ante ella. No había odio en sus ojos, pero tampoco había perdón. «No», dijo finalmente con una voz tan tranquila que hizo que el silencio fuera aún más pesado. «No eres mi madre. Perdiste ese derecho el día que me dejaste en el desierto sola, rogándote que no te fueras. Me abandonaste sin mirar atrás y ahora vienes a mí solo porque has oído de mi éxito. Pero no estás aquí porque te importe. Estás aquí porque crees que puedes sacar algo de mí». Las lágrimas de Fabiola se intensificaron, pero Susanita no se dejó conmover. No era el momento de caer en la manipulación de su madre. «¿Sabes qué?», continuó Susanita levantando el mentón con orgullo. «Sobreviví sin ti. No solamente sobreviví, prosperé, y lo hice sola. No necesito tu arrepentimiento y no necesito nada que ofrecer». En ese momento, un hombre entre la multitud
que resultó ser un abogado presente en el evento, dio un paso adelante. «Señora Fabiola», dijo con voz firme, «quisiera advertirle que sus acciones pasadas, especialmente el abandono de su hija, podrían traerle serias consecuencias legales. Si su intención es manipularla para obtener beneficios económicos, eso podría ser considerado extorsión, y créame, no dudaré en tomar medidas». Fabiola se quedó paralizada. No había pensado en las repercusiones legales. El pánico se apoderó de ella mientras el abogado hablaba. Su rostro, que al principio mostraba arrepentimiento fingido, ahora reflejaba verdadero terror. Sabía que no tenía salida. «No, yo solo quería una oportunidad», balbució, su voz débil y temblorosa. Susanita la miró por última vez, con una mezcla de liberación y tristeza. «Te di todas las oportunidades cuando era niña, cuando te necesitaba. Ahora es tarde». Fabiola, viendo que no tenía nada más que hacer, se levantó lentamente, su rostro cubierto de lágrimas y vergüenza. Se dio la vuelta y mientras caminaba entre la multitud, las personas se apartaban en silencio observando cómo se alejaba, hasta que desapareció entre las sombras. La prensa lo capturó todo, pero esa noche no era la historia de Fabiola la que sería contada. Era la historia de Susanita, de cómo había enfrentado su pasado y había salido victoriosa. Ya no era una niña rota, era una mujer fuerte, que había aprendido a sanar y a seguir adelante, sin dejar que su pasado definiera su futuro. Con el paso de los años, la vida de Susanita había dado un giro inesperado. Aquella niña que un día fue abandonada en el desierto, sola y vulnerable, ahora habían construido un imperio. Su historia, que comenzó con el dolor del abandono y la traición de su propia madre, se había convertido en una inspiración para muchos. Susanita encontró el amor en un hombre que la amaba por lo que era y no por lo que tenía, y con él formó una familia llena de calidez y felicidad. Era una vida que jamás había imaginado mientras caminaba sola por las frías arenas del desierto. Había convertido su dolor en fortaleza, y el éxito de su negocio, que comenzó con un simple oasis en medio de la nada, floreció más allá de sus sueños. Pronto, el oasis no era solamente un refugio turístico, sino una joya en el desierto, expandiéndose en complejos de lujo, hoteles y parques. Gente de todo el mundo venía a conocer el lugar y al mismo tiempo escuchaba la increíble historia de Susanita. «Tu vida es un ejemplo de cómo superar lo imposible», le decían los periodistas. «¿Qué te motivó a seguir adelante?». Susanita, siempre serena, respondía con una sonrisa. Sabía que su motivación había venido del deseo de no repetir el ciclo de abandono y dolor. Había querido construir una vida basada en la bondad, en el esfuerzo y en el valor de la perseverancia. Pero aunque estaba rodeada de éxito y amor, una sombra de su pasado siempre se mantenía al margen, una sombra que no lograba desaparecer por completo. Fabiola, su madre, seguía viva. Años después de aquel encuentro público en el que intentó volver a la vida de Susanita, seguía vagando por las calles, con la cara marcada por el tiempo, el abandono y el arrepentimiento. Fabiola mendigaba buscando quien le ofreciera una moneda, un poco de compasión. Sin embargo, cada puerta que tocaba y cada mirada que encontraba era de rechazo. El mundo no olvidaba lo que había hecho. No solamente había abandonado a su hija, sino que cuando la vio triunfar, intentó aprovecharse de ella. «Por favor, solo necesito algo para comer», solía suplicar en las esquinas mientras el frío se apoderaba de su cuerpo. «Ayúdame, por favor». Pero nadie la escuchaba. Nadie le tendía la mano. Sabían quién era, y aunque no la reconocían, había algo en su miseria que la hacía indeseable. Fabiola, que una vez había soñado con una vida llena de lujos, al lado de un hombre que no la amaba, ahora vivía en la miseria más absoluta. Irónicamente, era su hija la misma niña que abandonó, quien había logrado todo lo que Fabiola alguna vez deseó.
¿Por qué mi hija no me perdona? ¿Por qué no puede ayudarme si soy su madre? Pero Fabiola sabía la respuesta. En el fondo de su corazón entendía que había cruzado un límite de lo que no podía volver. El día en que Susanita, siendo apenas una niña, la rogó entre lágrimas que no la dejara, fue el día en que rompió algo irrecuperable. Por otro lado, Susanita, ahora rodeada por su esposo, hijos y nietos, no se permitía atormentarse por esa parte de su pasado. Había tomado una decisión firme. No puedo olvidar lo que me hizo. Aún puedo sentir el viento frío de aquella noche en el desierto. Su voz diciéndome que no la siguiera, que ya no era su problema. ¿Cómo se supone que perdone eso? Es tu madre, solía responder él con suavidad, intentando encontrar alguna redención para Fabiola. Lo sé, pero ¿qué madre hace eso?, respondía Susanita con tristeza, mirando a sus hijos mientras jugaban en el jardín. No la odio, pero tampoco puedo dejar que su presencia en mi vida vuelva a lastimarme. Yo le supliqué que no me dejara y ella se fue sin mirar atrás. A pesar de todo, Susanita se había hecho a sí misma. Su vida era el fruto de su esfuerzo, de su lucha contra un destino que parecía haberla marcado para fracasar. No permitió que el rencor la consumiera, pero tampoco dejó que el pasado la atrapara de nuevo. Fabiola había hecho su elección y ahora pagaba el precio de su egoísmo. Mientras Susanita prosperaba construyendo un legado que sería recordado por generaciones, su madre vagaba por las calles, atrapada en el ciclo de miseria que ella misma había creado. Lo irónico del destino era innegable. Fabiola había querido desaparecer a Susanita de su vida, creyendo que así tendría una vida mejor con un hombre que jamás la amó. Ahora era Fabiola quien había desaparecido, invisible a los ojos del mundo, mientras su hija brillaba como un faro de esperanza y éxito. El tiempo pasó y Susanita, ya anciana, miraba a todo lo que había logrado con satisfacción. Sus hijos y nietos la rodeaban en su gran hogar, una vida llena de amor que siempre había soñado. En sus últimos años nunca se arrepintió de su decisión de no volver a buscar a su madre. No la odiaba y no sentía rencor, pero entendía que no todos merecían ser parte de su vida, y Fabiola había sido una de esas personas. En sus últimos días, mientras reposaba en su cama, rodeada por la gente que la amaba, Susanita sabía que había hecho lo correcto. No tenía miedo de morir, porque sabía que su vida había tenido propósito. Había superado la tragedia y el dolor y había encontrado un camino hacia la felicidad. Había triunfado, no solo en lo material, sino en el corazón. Y así, mientras la luz de su vida se desvanecía lentamente, el mundo continuaba contando su historia, la historia de una niña abandonada que se convirtió en una mujer fuerte, una historia que recordaba al mundo las consecuencias del egoísmo y el poder de la superación. Mientras tanto, Fabiola, la madre que había querido que Susanita desapareciera, seguía perdida en las calles, una sombra olvidada por todos, incluso por el destino.